Francia, ubicada en el corazón de Europa, es un país con una rica historia y una influencia significativa en el desarrollo de la cultura, política y sociedad europea y mundial. Su historia comienza oficialmente con la fundación del reino de los francos en el siglo V, bajo el liderazgo de Clodoveo, quien unificó varias tribus germánicas. Este reino se consolidó con la dinastía merovingia, pero fue bajo los carolingios, con figuras como Carlomagno, que Francia se expandió y se convirtió en un imperio que abarcaba gran parte de Europa occidental. Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III en el año 800, marcando el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, la muerte de Carlomagno llevó a la fragmentación de su vasto imperio, y Francia comenzó a desarrollar su identidad nacional propia. En el siglo XI, con el establecimiento de la dinastía de los Capetos, comienza un periodo de centralización del poder. Los Capetos expandieron su dominio y consolidaron las bases del Estado francés moderno. La Guerra de los 100 Años, 1337 a 1453, contra Inglaterra fue un conflicto crucial que, a pesar de las devastaciones, fortaleció el sentido de nación y culminó con la victoria francesa y el liderazgo de figuras icónicas como Juana de Arco. Tras la guerra, Francia vivió un periodo de recuperación y florecimiento cultural conocido como el Renacimiento francés. Los siglos XVI y XVII estuvieron marcados por las guerras de religión entre católicos y protestantes, que culminaron con el Edicto de Nantes en 1598, garantizando una relativa paz religiosa. En el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo un auge intelectual y cultural, con pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, cuyas ideas sentaron las bases para la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa marcó un giro radical, el antiguo régimen fue derribado y se estableció la Primera República. Las guerras revolucionarias y napoleónicas transformaron no solo Francia sino toda Europa. Napoleón Bonaparte, quien se proclamó emperador en 1804, extendió su dominio por gran parte del continente pero finalmente fue derrotado en 1815. El siglo XIX fue una época de cambios políticos y sociales profundos, con la alternancia entre monarquías, imperios y repúblicas. La Revolución de 1848 llevó al establecimiento de la Segunda República. Y en 1870, tras la Guerra Franco-Prusiana, se proclamó la Tercera República. Francia se industrializó rápidamente y expandió su imperio colonial, principalmente en África y Asia. El siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales devastadoras. Francia fue ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero la resistencia y la liberación en 1944 restauraron su independencia. Tras la guerra, Francia fue un miembro clave en la fundación de las Naciones Unidas y la OTAN, y desempeñó un papel central en la creación de la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea.